Proporcionalidad. La proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles. La razón entre dos segmentos es el valor de la relación entre las longitudes de ambos segmentos. Tenemos aquí el segmento A y el segmento B, y esta sería la relación entre ellos. En cuanto a la proporción, es la igualdad entre dos razones. A partido por B sería proporcional a C partido por D. En esta igualdad, B y C, o sea, B y C, son los medios, y A y B se llaman extremos. Veamos ahora el teorema de Tales. Cuando dos rectas concurrentes R y S son cortadas por una de rectas, vamos a ver, por ejemplo así, que son paralelas, vamos a hacer paralelas indiscriminadamente, por ejemplo así. Los segmentos que resultan sobre R son proporcionales a los que se determinan sobre la recta S. Es decir, este trozo es proporcional a este. Este de aquí es proporcional a este, y así sucesivamente. Vamos a hacer la división de un segmento en partes iguales basándonos en el teorema de Tales. Por ejemplo, si tenemos que dividir un segmento en 4 partes iguales, hacemos una línea desde uno de los extremos formando ángulo. El ángulo es indiferente y vamos a coger, por ejemplo, las medidas del compás. Una medida cualquiera, por ejemplo esta, y la vamos a llevar 4 veces sobre esta línea auxiliar. Dos, 3, y 4. Desde el extremo B vamos a hacer una recta que vaya hasta la cuarta medida. Y a partir de ahí vamos a ir haciendo líneas paralelas que vayan pasando por las medidas del compás. Estos espacios nos dejan perfectamente dividido el segmento AB en 4 partes iguales. Vemos, por tanto, que el segmento AB ha quedado perfectamente dividido en las 4 partes pedidas al principio. Vamos a ver la cuarta proporcional entre 3 segmentos. Dados 3 segmentos A, B y C, se denomina cuarta proporcional al segmento D si es que éste cumple que A partido por B es igual a C partido por D. Vamos a ver cómo se haría. Para empezar, trazamos 2 rectas concurrentes, R y S, que se cortan en O con un ángulo cualquiera. Por ejemplo, vamos a nombrarlos. Aquí lo tenemos. En el segundo paso tenemos que llevar los segmentos ordenadamente. Es decir, A y B sobre una recta
a partir de O y el segmento C sobre la otra también a partir de O. Vamos a hacerlo con el compás. Llevamos primero la medida de A, volvemos a llevar O, desde O, y llevamos B. Llevamos esta medida, dando la vuelta, y ya tenemos colocados los dos segmentos A y B. Y ahora vamos a llevar C, tenerlos nombrados siempre los segmentos, y ahora nos llevamos C también desde O. Una vez que lo tenemos ya nombrado, vamos a trazar una línea que vaya desde el extremo de A a C. Si hacemos una paralela por el extremo de B, enseguida encontraremos el segmento D. Ahí lo tenemos y ahora lo único que nos queda es nombrar. El segmento D es el segmento cuarta proporcional de los otros tres segmentos. Vamos a ver una aplicación de la cuarta proporcional en el producto de dos segmentos. Para ello tenemos dos segmentos A y B y nos faltaría ese tercero que va a ser el segmento C, que vamos a tomar como unidad. O sea, le vamos a dar el valor de 1, de 1 centímetro, por ejemplo. Luego A por B, el producto del segmento A por el segmento B va a ser igual a X, a una incógnita. Luego yo puedo decir que A por B es igual a X por C, ya que C es igual a 1 y no va a variar en absoluto nada. Si yo despejo, A partido de C será igual a X partido de B. Y esto es lo mismo que decir que C partido de A es igual a B partido de X. Sigo despejando. Luego ya voy a colocar dos líneas concurrentes en el origen O y empezaría ya a llevarme estas medidas con el compás, por ejemplo. Me llevo la medida de C, ya sabéis, colocadas. Y me voy a llevar la medida de A a continuación. Al igual que la medida de B, que la empezaré en el origen O de la otra recta. A continuación voy a hacer el mismo método. Voy a coger una línea que va a salir desde C hasta B, desde el extremo C hasta B, y es la que me va a dar la inclinación para sacar otra paralela desde A. Ahí las tenemos y lo único que tenemos que hacer es nombrar este segmento, que sería el producto de los otros. Y ahí lo tenemos. Esa es la solución. Para hacer el cociente de dos segmentos también nos vamos a basar en la cuarta proporcional. Nos darán los segmentos A y B y vamos a tomar el segmento C con un valor de la unidad para que no varíe la ecuación. Luego A partido por B va a ser igual a X. Luego yo puedo hacer lo siguiente,
A partido por B igual a X partido por C, ya que C es 1 y no va a variar en absoluto esta ecuación. Esto es lo mismo que decir B partido por A es igual a C partido por X. Le hemos dado la vuelta. Así que ahora vamos a trazar las dos líneas. Vamos entonces a trazar las dos rectas concurrentes y vamos a ir colocando. Recordar que siempre hay que colocarlo, con lo cual vamos a empezar por la primera fracción B partido por A. Luego vamos a poner B desde el origen. Y ahora A, nos llevamos la medida con el compás y la ponemos a continuación. Siempre recordar que tienen que estar colocados. Cogemos la medida de C igualmente. Y a partir del origen colocamos la medida. Bien, y ahora tenemos que hacer, como siempre, el trazado de la recta que va desde B hasta C y hacer una paralela por el extremo de A. Ahí lo tenemos. El segmento en rojo sería el que estamos buscando como cociente de estos dos segmentos A y B.